Listo. Muy bien, queridos alumnos, hoy vamos a empezar con un temita nuevo en geometría. Dos rectas paralelas por una recta secante. Muy claro dice su nombre, tenemos dos rectas paralelas, observando este gráfico, la recta L1 y la recta L2, cortadas por una secante, que es la recta L3, que intersecta en un vértice, ¿ve? Observen ahí. Pero cada uno de ellos tiene la medida de un ángulo, como en este caso el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, E, el ángulo F, el ángulo G y el ángulo H. ¿Qué nos dice acá? Sea L1, la recta L1, paralela, esta es la forma de representarlo, a la recta L2. Y la recta L3 secante a la recta L1 y L2. Esta recta L3 que es la secante, ¿no? Corta en un punto a cada uno de la recta L1, L2. Cual origina los siguientes ángulos. Como les decía, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F, el ángulo G y el ángulo H, que está representado en este gráfico. Pero a ellos tienen unos nombres que son muy importantes porque los vamos a ir aplicando. Ángulos alternos, alternos internos. ¿Quiénes son los alternos internos? Nos dice que es el ángulo C y el ángulo F. El ángulo C y el ángulo F. ¿Qué nos dice? Entonces, el ángulo C y el ángulo F van a ser iguales. Si tuviera como dato el ángulo C 40, ¿cuánto valdría F? 40 grados sexagesimales. Si tenemos el ángulo D, dice, y el ángulo E, a ver, el D y el E, este ángulo, también nos dice que van a ser iguales. Esos son alternos internos. Alternos externos, nos dice el ángulo A y el ángulo H. A ver, el ángulo A y el ángulo H. ¿Qué nos dice en este caso? Que estos dos ángulos, ¿cómo serán también? Iguales. ¿Qué va a pasar con el ángulo B y el ángulo G? El ángulo B y el ángulo G. También nos dice que van a ser iguales. A ello le llamamos alternos externos. ¿Qué va a pasar? Dice ahora ángulos correspondientes. Nos dice que el ángulo A con el ángulo E, a ver, el ángulo A con el ángulo E, dice que estos dos ángulos también serán iguales. A ver qué va a pasar con el ángulo B con el ángulo F. El B con el F nos dicen que también van a ser iguales. Y lo mismo también pasará con el ángulo C y G. El ángulo C, G van a ser iguales. ¿Quién es más? El ángulo D y el ángulo H. El ángulo D y el ángulo H también serán iguales. Sigamos, ángulos conjugados, dice, conjugados internos. En este sentido, dice el ángulo C y el ángulo E, C y el E, van a tener como suma igual a 180 grados sexagesimales. ¿Y qué va a pasar con el ángulo D y F? El D y el F también sumarán 180 grados sexagesimales. Ahora hablamos de conjugados externos. Nos dice el ángulo A y el ángulo G. El ángulo A y el ángulo G. La suma de estos dos ángulos también nos dice que nos dará 180 grados sexagesimales. Y también nos dice que el ángulo B y el ángulo H, el ángulo B y el ángulo H, también sumarán 180 grados sexagesimales. Ahora veremos algunas propiedades. A ver, según el gráfico nos dice, si yo tengo dos rectas paralelas, en este caso, y nos dice hallar el valor de X, entonces nos da como dato que el ángulo alfa más el ángulo beta será igual a X. Primera propiedad importante, que lo vamos a aplicar en algún momento. Y nos dice en el otro caso, muy bien, también lo llamábamos, ese era la regla del serruchito también, ¿no? Nos dice el ángulo, a ver, vamos a ver, alfa
más el ángulo beta y el ángulo teta, a ver, lo voy a indicar para que te des cuenta, ¿ya? Está dirigido hacia la izquierda, va a ser igual, nos dice, ¿ya? Nos va a ser igual al valor de ¿quién? Del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D. En estos dos casos, la suma de cada uno de los ángulos que están a la izquierda más el que está a la derecha, vamos a igualarlos, nos dice. Otra propiedad importante. A ver el siguiente, también nos dice, mira, a ver, la suma de cada uno de estos ángulos, dice, será igual a 180 grados hexagesimales. Qué importantes son esas propiedades. También hay que recordar algo a cómo le llamamos ángulos complementarios. Su propio nombre dice C, ángulo complementario ¿de quién? De alfa. 90 menos el ángulo alfa para saber el valor. Y para entenderlo mejor nos dice, ¿cuál será el complemento de 30 grados? Que nos dice será igual 90 menos 30, ¿cuánto será? 60 grados. Y su propio nombre dice ángulo suplementario, viene de 180. El ángulo suplementario de alfa será igual a 180 menos el valor de ese ángulo. Si este ángulo suplementario tiene que operar 100, será igual entonces 180 menos 100, ¿cuánto te da? 80. Correcto, entonces decimos, a ver, algunos ejercicios aplicativos. Vamos a empezar a ver qué tanto podemos nosotros usar según nuestra teoría y poder resolverlos. Si nos percatamos, observamos este primer ejercicio y mira, comparamos con esta propiedad. Ustedes me dirán, usaré esta propiedad, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que la suma de los ángulos que están a la derecha y a la izquierda los vamos a igualar esa suma. A ver, seguimos entonces a dar uso a esa propiedad. A ver, les voy a indicar. ¿Quiénes van hacia el lado derecho? 20 grados, 35 grados y ¿quién más? X. Nosotros también hemos aprendido en la clase anterior, acá, ¿se acuerdan? Opuestos por el vértice. Si esto es valor 30, ¿cuánto valdría esto? 30 grados, ¿se acordarán? Entonces, ya lo reemplacé acá, ¿no? Vale 30 grados. Entonces, decimos todo lo que van a la izquierda, ¿sí? La suma de los que van a la izquierda va a ser igual a la suma que van a la derecha. Muy bien, qué sencillo. Entonces empezamos 40 grados, ¿más quién? Más 25 grados, ¿más quién? Más 30 grados. Y esto será igual, a ver, dice la suma, será igual, ¿a quiénes? A 20 grados, ¿más quién? Más 35 grados, más X. Y justo es el valor que nos están pidiendo. Hay el valor de X. Entonces sumamos rápidamente. ¿Cuánto nos darían? 40 más 30, 70. 70 más 25, 95. Muy bien. Esto será igual a ¿cuánto? Decimos 35 más 20, 55 grados. ¿Más quién? Más X. Entonces decimos justo lo que queremos hallar. ¿Valor de quién? De X. Acá será 95 grados menos 55 grados. Correcto. Entonces, ¿cuánto nos dará en todo caso? Nos dará 40. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a X. Correcto, ya hemos hallado entonces el valor de ese angulito que nos están pidiendo. Interesante el problema. A ver el ejercicio número 2. Calcula teta. ¿Sí? L1 es paralelo a L2. A ver, muy bien. Decimos L1 y este es L2. Son paralelos entonces. Pero nos piden el valor de teta. Muy bien, entonces vamos a ver qué propiedad aplicamos acá.
Nos dice que este valor es un ángulo recto, por lo tanto ustedes saben que esto mide 90 grados. Primer paso, a ver, decimos. Todo lo que va a la derecha y esto va a la izquierda. ¿Qué nos dice? Observamos mirando acá y aplicamos esta propiedad que dice alfa más beta será igual a x. Correcto, entonces miramos acá. ¿Qué decimos? 90 será igual a alfa más teta. Muy bien, aplicamos acá. 90 será igual a alfa más teta. Muy bien. Entonces, pero tengo dos incógnitas, entonces lo dejo ahí nomás. Me ayudará el siguiente dato. ¿Qué decimos? Habíamos dicho lo siguiente, tenemos 4 alfa y al otro ángulo 60. A ver, observamos aquí un momentito. Quiero que se den cuenta cuál de ellos voy a usar. Muy bien, nos dice, mira, es como que si esto fuera 4 alfa, ¿sí? Y el F fuera 60, C y F. Y se dan cuenta acá, dice alternos internos. ¿Cómo son los dos ángulos? Iguales. Entonces vamos a igualar. Qué interesante se hace ese problemita. Entonces decimos que 4 alfa será igual a 60 grados. Muy bien, entonces de ahí vamos a sacar el valor de alfa, que es lo que queremos. Entonces decimos alfa. ¿Qué más decimos? En todo caso, 60 entre 4. ¿Cuánto nos da? 15 grados. Muy bien. Ahora lo reemplazamos. Sí, entonces sí vamos a hallar el valor de teta. Decimos 90 va a ser igual y reemplazamos. ¿Cuánto nos da alfa? 15 grados. 15 grados más el valor de teta. Muy bien. Entonces decimos, ¿cuánto será el valor de teta? 75 grados, ¿verdad? Muy bien. Ya hemos hallado el valor de teta, que es el valor que nos pedía. Y tuvimos ahí dos pasos a seguir, dos propiedades que hemos usado. Muy bien. A ver, ahora observamos el ejercicio número 3. Nos dice, calcula x más y si L1, la recta L1 es paralela a la recta L2. Muy bien. L1, la recta L2. Tenemos acá dos casos, entonces también aplicamos lo siguiente. Mira, acá habíamos dicho 4 alfa era igual a 60, ¿verdad? Y eso era alternos internos. Pero ¿qué pasa en este caso? También 2x va a ser igual a ¿quién? A 80. También, ¿qué cosas son? Alternos internos. Entonces, estos dos, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a igualarlos por la propiedad. Entonces decimos que 2x será igual a 80 grados. De ahí vamos a tener el primer valor, que es x. Entonces va a ser igual, ¿cuánto nos da? 40 grados. A ver, observamos el siguiente. El siguiente. También decimos alternos internos. Entonces, ¿qué decimos? A ver, o no. Mira acá, esta propiedad. ¿Qué nos dice esta propiedad? A ver, observamos acá y nos dirigimos. Es como si fuera, en este caso, ¿verdad? Estos dos, C con E. ¿Qué pasaría si fuese en este caso? O D con F. ¿Qué nos dice? Que la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto nos da? 180 grados. C con E nos dice, mire, acá, el ángulo C y el ángulo E, la suma de los dos, ¿cuánto nos da? 180 grados. Muy bien. Entonces vamos a aplicar esa propiedad importante. Entonces decimos que Y, ¿qué cosa? ¿Más quién? Más 147 grados va a ser igual a 180 grados. Correcto.
Entonces decimos que el valor de y va a ser igual a ¿quién? A 180 grados menos 147 grados. Muy bien, entonces decimos el valor de y va a ser igual a ¿cuánto? Me presta 10 menos 7, 3, ¿correcto? Se convierte en 7. 7 menos 4, 3. Entonces, ¿cuánto nos daría? 33 grados sexagesimales. Pero como acá nos pide x más y, entonces simplemente vamos a sumar. Entonces, por lo tanto, decimos que x más y será igual 40 más ¿cuánto? Más 33 grados. Finalmente, ¿qué decimos? ¿Cuánto nos da ese valor? 73 grados. Y se terminó el problema en resolver. Muy bien, alumnos. Los ejercicios han estado sencillos. Espero que hayan entendido. La siguiente clase resolveremos más para poder apoyar en su aprendizaje. Gracias por su atención.